Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero hablar de los abuelos, no por nada en especial, pero me han gustado mucho las palabras que el Papa Francisco les dirigía esta semana. Ya sabes que está dedicando unas catequesis al valor de la vejez y recordando el ejemplo de fidelidad y coherencia del anciano Eleazar, que no renegó de su fe aunque le costara perder días de vida, invitó a los mayores a demostrar que creer no es algo de viejos. Hacer coherente la fe enlaza directamente con nuestros jóvenes, porque si queremos transformar el mundo en el que vivimos, tenemos que empezar por dar ese ejemplo de fidelidad y coherencia a quienes nos observan. El Papa habla mucho de las relaciones intergeneracionales. En el primer mensaje que envió tras instituir la Jornada Mundial de los Abuelos, hablaba de que la vocación de la tercera edad es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Es importante que los abuelos se encuentren con los nietos y viceversa. Decía Francisco que los abuelos ante los nietos soñarán, tendrán ilusiones y los jóvenes tomarán esa fuerza y ese ejemplo de sus abuelos e irán adelante. En un mundo donde nuestros jóvenes necesitan de referentes, en especial en las familias, los abuelos juegan un papel muy importante. A ellos, a los jóvenes, el Papa también los tiene muy presentes desde el inicio de su pontificado. Este mes precisamente les dedica su vídeo de intención de oraciones, el vídeo del Papa, luego lo escucharemos, y les pide escucha, valentía y servicio. Y también prestar atención a sus abuelos. Bienvenido a la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 6 de mayo. La linterna de la iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado. Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag linternaiglesia 6M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Irene. Comenzamos hablando de ayuda a la Iglesia necesitada, que va a enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania valorado en 2 millones de euros para los sacerdotes y religiosos de la zona que están prestando asistencia a todos los afectados por la invasión del ejército ruso. Esta mañana, en el acto en el que se ha hecho oficial el anuncio, ha participado desde Kiev la máxima autoridad de la Iglesia grecorromana en Ucrania, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, quien ha recordado todos los esfuerzos que el Papa está haciendo para mediar entre los dos gobiernos, a pesar de que el Ejecutivo ruso ha despreciado cualquier vía diplomática. También ha criticado el comportamiento de la Iglesia Ortodoxa rusa y en concreto de su patriarca Kirill. Asegura que están lanzando un mensaje fundamentalista contra Occidente y se comportan casi como el Estado Islámico. Por último, ha querido agradecer la ayuda que ha prestado el pueblo español a través de la Iglesia en este conflicto que ha provocado ya más de 12 millones de desplazados en Ucrania. En cada parroquia que yo visité, encontré los cajones de España, con carteles. Estamos con ustedes. España con Ucrania. La gente lloró con las lágrimas de la gratitud a todos ustedes. Precisamente Cáritas Española también ha destinado una nueva partida de 3 millones de euros para Ucrania. Los fondos que serán destinados a las dos Cáritas presentes en el país, Cáritas Ucrania, de rito griego, y Cáritas Spes, de rito latino, servirán para atender a los afectados por la emergencia humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Hasta ahora, más de 706.000 personas han recibido ayuda dentro del país desde el inicio del conflicto y el 64% son mujeres. Vamos con una buena noticia. Hoy tenemos que felicitar a nuestro querido José Luis Restán, que ha sido premiado con la Antena de Plata por su brillante trayectoria profesional vinculada a la información socio-religiosa y editorial de esta casa. 3 cosas viene señalando el Papa Francisco, en plena continuidad con sus predecesores. Hola, Pilar. Los relatos evangélicos de estos domingos de Pascua ponen de relieve de la cárcel del histórico líder de la izquierda Berchale. España ha vuelto a descuadrar las cuentas de la lechera al anunciar un crecimiento muy inferior. La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid ha reconocido los más de 30 años de carrera en los que Restán, una de las voces más reconocibles y reconocidas de COPE, ha estado ligado sobre todo a los contenidos socioreligiosos y editoriales. Se premia
premia además su gran capacidad de análisis y reflexión, que no solo ejerce en la cadena COPE, sino también en otros medios como el diario ABC o Alfa y Omega. En esta casa ha estado al frente de programas como El Espejo o este mismo, La Linterna de la Iglesia, que dirigió durante 23 años. Pues muchas felicidades. Y hoy ha arrancado en Madrid el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, que tiene como objetivo promover una educación profunda que abarque la dimensión espiritual del alumno. Desde hoy hasta el próximo domingo están participando 38 ponentes que buscan destacar la importancia del conocimiento de las religiones para entender la cultura contemporánea e impulsar la asignatura de religión y a su profesorado como elementos clave para desarrollar una formación plena del alumnado. José María de Moya es el director general de Siena Educación, uno de los organizadores. Nuestro propósito es reivindicar el papel de la religión en estos tiempos más que nunca como medio imprescindible para una formación integral de los alumnos que abarque también la dimensión espiritual de la persona, no solo formarles intelectual y humanamente, que está muy bien, sino también formarles espiritualmente, por supuesto, en términos de libertad. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ha presentado esta semana el libro Ahora más que nunca, el compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Un libro que recoge el testimonio de decenas de militantes de la OAC en estos 75 años de existencia de la Hermandad, que también están celebrando. La presentación corrió a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Arguello, y del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Yo tengo la impresión de que esa mística del capitalismo dominante ha reducido a la persona individuo, ha hecho del individuo que se crea autosuficiente e independiente. Luego las cuentas no salen y la autosuficiencia y la independencia no acaba de ser ni verdadera ni posible, seguramente. Yo creo que se está disputando en una secuencia de varias crisis seguidas, sigamos a sociedades crecientemente despiadadas o a sociedades que se basen en la recomposición de un nuevo contrato social para el siglo XXI, que, si se me permite la expresión, creo que se puede llamar incluso de sociedades compasivas. Además, este miércoles 4 de mayo se han cumplido 25 años de la beatificación de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, la primera persona de etnia gitana en ser beatificada. Fue en 1997 cuando el Papa San Juan Pablo II reconoció el martirio de Ceferino, ocurrido durante la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. Para celebrar la efeméride se ha estrenado el documental Las florecillas del tío Pelé, que cuenta con el testimonio de varias personas relacionadas con la pastoral gitana en nuestro país. Su director, el profesor Jesús Cortés, ha pasado por medio de ACOPE. De la historia de Ceferino me llamó la atención ese pasar esa última noche en la cárcel. Ceferino no dejó de rezar en la cárcel y le decían que era un tío prohibido. Su sobrino lo visitaba y le decía: tío, pide usted el rosario que lo va a pasar muy mal. Y decía: me lo han quitado todo, no me quitarán de rezar. Obras Misionales Pontificias está celebrando este año su primer centenario. UMP lleva ya 100 años al servicio del Papa y de la misión, al menos como las conocemos ahora, porque la primera obra, la Asociación de la Propagación de la Fe, hoy conocida como Obra de la Propagación de la Fe, fue fundada hace 200 años por iniciativa de una mujer francesa, Pauline Jaricot, que será beatificada el próximo 22 de mayo. Pues precisamente este domingo se celebra la jornada de oración por las vocaciones y las vocaciones nativas, Nacho. Una jornada que quiere suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación y a la vez invitar a toda la comunidad cristiana a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo. Sergio Requena es el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios y José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias. Nos invita a pedirle a Dios que envíe operarios a su mies, es decir, sacerdotes, religiosos, personas consagradas que con su testimonio pues lo hagan presente en medio del mundo. Entonces, fundamentalmente es una jornada de oración. La labor de los misioneros es siempre una labor que debería tender a ser temporal, mientras que la Iglesia en aquellos lugares donde está implantándose sea capaz de promover y de cuidar sus propias vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Pues Nacho, de Gamón, muchas gracias. Ha sido un placer, Irene. Un buen ejemplo de vocación nativa es el de la misionera Justina Banda, hija del Calvario. Nació en Hwange, Zimbabue, un pueblo minero en el que hay misioneros desde 1950. Vimos a las monjas y sacerdotes del IM y las monjas misioneras hijas de Calvario que estaban trabajando allá en mi pueblo.
Justina se educó con las misioneras y gracias a eso descubrió su vocación como religiosa. Esto cambiaba la mentalidad que teníamos allá en el pueblo. Teníamos esta hora de reconciliación, de amarnos, diferentes tribus, que no era importante las tribus, lo importante era servir al Señor y amar a Dios. Cuando Justina dijo en casa que quería ser monja, su padre respondió que debía darle permiso a su tío. El tío, sin embargo, le dijo, vete a preguntarle a tu padre. Y así se acabó, enterando de que los dos habían pactado que ella cuidaría a ambos en la vejez. A la hora de firmar el permiso para ingresar en el convento, solo recibió el apoyo de su madre. Mi papá ha dicho, yo no voy a escribir esta carta, y mi mamá, como nunca ha ido a la escuela, pidió a un hermano que escribió una carta, y entonces mi mamá puso un X para decir estoy de acuerdo. De las hijas del Calvario aprendió a estar junto a los más necesitados, que es donde reside el auténtico Calvario de la humanidad. Ahora ya no hay hermanas españolas en su ciudad, solo quedan las nativas que conocieron a Dios a través de ellas. Gracias a Dios tenemos esta jornada de vocaciones nativas, porque a veces van los misioneros allá y ya terminamos, pero sabemos que la evangelización hay que estar siempre en comunión. Dice Justina que por eso es tan importante esta jornada de las vocaciones nativas. Tienen que seguir formando y educando a las que vengan después de ellas. Igual como en una familia, los padres no dicen ya casado hasta cuando Dios quiera. No, los padres están también allá al lado de sus hijos, ayudando, acompañando. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Escucha este mensaje. Tener a nuestro Padre como sacerdote, pues es una gracia infinita de Dios. Tanto él como mi madre, que en paz descanse, han seguido siempre la voluntad que Jesús ha querido para ellos en su vida. Y para nosotros es una gracia el verle entregado a la iglesia, confesando a los hermanos, estando pendiente de su comunidad parroquial de San Miguel, y para toda su familia pues es un motivo de acción de gracias. Yo soy diácono y su testimonio de vida ha sido tan importante en mi vocación, el dar gracias por su vida y el seguir como él nos ha enseñado siempre la voluntad del Señor, que es la que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Es la voz de Fausto, diácono en la Archidiócesis de Madrid, esposo, padre y también hijo del sacerdote Fausto Marín, a quien dirige estas palabras. Su historia nos muestra todo un camino de fe donde la vocación como esposo, padre y ahora sacerdote nos enseña que a pesar de las dificultades de la vida, el Señor nunca nos suelta la mano. Toda una vida dedicada a la enseñanza, abuelo y padre de 4 hijos, perdió a uno de ellos en los atentados del 11M en Madrid. Años más tarde fallecía su mujer y hace 5 años fue ordenado sacerdote. Un camino que le llevó a decir sí, en mayúsculas, al Señor con 80 años. Fausto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Quizá lo que más impresiona de tu historia es ese camino nada fácil donde, lejos de enfadarse uno con Dios por los obstáculos que se iban poniendo, ¿no? Por delante, que iban surgiendo, acaba ordenado sacerdote. ¿Por qué te hiciste sacerdote? ¿Cómo fue tomando forma esa decisión, Fausto? Pues mira, yo estaba de profesor, de director en el colegio de Punta Galea en Las Rozas. Uh-huh. Y llevaba yo la pastoral de confirmación, de comunión, de todos los del colegio. Y todos los años venía don Joaquín Iniesta, que gloria esté, a la confirmación, y me decía, Fausto, ¿por qué no te haces diácono? Y bueno, ya veremos a ver. Pero ya el tercer año me fui de excursión con los alumnos de Cogo a Roma. Estuve allí una semana y por la tarde me iba a San Pedro, donde está San Pedro, sí, la cabecera de San Pedro. Bien. Y entonces ya lo pensé muchísimo. Y a mi señora, pues yo lo tenía al día porque hemos estado muy unidos y estamos todavía, porque ella está en el cielo y yo estoy aquí, pero sí, estamos muy unidos. Uh-huh. Y entonces yo se lo iba contando todo, porque nos lo contábamos todo, y ella me decía, yo lo que tú quieras, pero si tienes que dar ese paso, tienes que ser coherente con lo que vas a hacer.
Y yo cuando vine, pues me fui a ver a don Joaquín. Y qué sorpresa, al abrir la puerta del despacho me dice, Fausto viene a decirme que quiere ser diácono. Y ahí comenzó. Ahí empezó la historia, sí. Sí. Y ahí, gracias a Dios, muy contento con nuestros altos y nuestros bajos porque somos humanos. Pero muy contento. Fausto, fuiste también nos estás contando que ahí fue como empezó ese camino, ¿no? Como diácono. Eso es un ejemplo y un servicio que también le sirvió a tu hijo Fausto para seguir tus pasos, ¿no? Acabamos de escuchar esas palabras preciosas que te dedica. Y yo te quiero preguntar cómo reaccionó tu familia cuando, bueno, pues tras fallecer tu mujer decides ordenarte sacerdote. Mis hijos contentísimos y conmigo, y conmigo. Yo hice ejercicios espirituales con el padre Ardana y estuve en Pedreña, en fin, lo estuve madurando muchísimo. Pero gracias a Dios yo me dije, bueno, soy diácono. Ahora, porque Lolita me lo decía, si alguna vez yo me voy, pues no te importaría si Dios te pide que seas sacerdote. Lo estuve madurando y gracias a Dios, pues mira, ya llevo 4 años, estoy muy encardinado ahí en la parroquia de San Miguel. Ahora mismo, como te decía, vengo de decir misa y a las 8:30 ya estaba en el confesionario. En el confesionario en San Miguel tiro muchas horas. Los domingos desde las 8:30 hasta las 2:30 de la tarde estoy en el confesionario. Pero lo hago muy contento y doy gracias al Señor. Porque inclusive algunas veces, cuando algún hermano se confiesa y se va, cierro la puerta del confesionario y lloro. Se ve la situación que tenemos. Pero se ve ahí la hambre de Dios. Y eso es lo bueno, y lo que nos fortalece a nosotros es ver esa hambre de Dios. Fausto, en la confesión está el perdón, y tú de eso sabes mucho. Pues sí, claro que sé muchísimo, porque sufrí en mis propias carnes lo de Vicente. Y cuando a los 3 o 4 días vino un periodista, que no quiero decir ni el nombre ni el periódico, y me dice, ¿por qué no te pagarían el viaje, irías con tu señora a Marruecos a perdonar? Digo, no, si yo no necesito ir a Marruecos a perdonar. Yo perdono, ya estoy perdonando. Yo me acuerdo que cuando vino al IFEMA, el señor obispo, me abracé a él y le dije, estos son unos hijos de... Y después le dije, no son hijos, porque los padres no tienen la culpa de que los hijos seamos como somos. Y ahí es donde estoy, y además, gracias a Dios, doy gracias, y todos los días le pido al Señor ser fiel como hace 5 años cuando me ordené. Guardar mi vocación, entregarme a mis hermanos y entregarme a mi parroquia y a la iglesia. Y llega el sacerdocio con 80 años. No todos los días se ordena uno sacerdote a esa edad, Fausto. Imagino que no ha sido un camino fácil, como nos estás contando. ¿Quién te ha ayudado especialmente en todo este proceso? Don Joaquín fue muy y con el padre Ponce. Y como sacerdote, Fausto, que vas a cumplir 5 años, estás en la parroquia de San Miguel Arcángel, en el madrileño barrio de Carabanchel, llegas al sacerdocio con mucha experiencia de vida y de fe, pero en estos años, ¿qué te ha enseñado ser sacerdote? ¿Cómo lo estás viviendo en esta última etapa de tu vida? Pues mira, lo estoy viviendo porque he tenido suerte de que estamos ahí un equipo de sacerdotes y lo vivimos. Todas las semanas tenemos nuestras reuniones, inclusive tenemos nuestra corrección fraterna. Y vivo, es que lo más importante en toda vocación, ya no sea sacerdote, sea de lo que sea, es vivirlo. ¿Y cómo se tiene que vivir? Como si fuese el primer día. Yo siempre me acuerdo de cuando estaba echado en tierra, cuando estábamos cantando las letanías, yo le decía al Señor, si hubieses a sacerdote como tú quieres, adelante, y si no, que pase cualquier cosa y nos seguimos. Y estoy contentísimo, sí. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más complicado de este camino al sacerdocio? Lo más fácil, que el Señor nos llama, porque el Señor está ahí. Y lo más difícil yo sí te digo, a lo mejor no te miento, soy feliz. Soy feliz. Fausto. Y además en el confesionario yo me llevo muchas horas y disfruto en el confesionario. Qué lástima decir disfruto cuando le perdonas, como yo le digo a mis hermanos, yo soy tan pecador como tú o más,
pero el Señor me ha dado un poder grandísimo para perdonarte los pecados. Y además, Irene, es que se te ponen los pelos de punta. Y todos los días, si haces un examen de lo que fue tu primer día de sacerdote, vives el sacerdocio. Fausto, escuchábamos antes a tu hijo Fausto. Yo siempre os digo, Fausto padre, Fausto hijo. Bueno, pues Fausto hijo nos contaba pues qué significa para él tu vocación, ¿no? Él es diácono permanente también. ¿Qué significa para ti la suya? Pues para mí significa un agradecimiento total a Dios. Además, Fausto es muy buena persona. Yo sé que es coherente con su obligación como diácono. Tiene 3 niños, a su señora, y además un ejemplo a seguir, como diácono y como padre y como miembro de la sociedad. Y mañana tenéis celebración familiar y muchas vocaciones en esta familia. Sí, y mañana tenemos la comunión de mi nieta Ana, María, que es la hija de Fausto, preciosa. Ayer me enseñaron una foto que estaba confesándose su primera confesión y de verdad que me emocioné muchísimo. Pues querido padre Fausto Marín, que esa felicidad y vida plena entregada al Señor, a la Iglesia, siga llenando tu corazón, el de tu familia y el de tantas personas que te rodean. Yo estoy segura que tanto tu hijo Vicente como Lolita, tu mujer, están muy orgullosos y además os acompañarán mañana desde el cielo. Un fuerte abrazo. No, es que eso lo tengo, pero asumido totalmente, sí. Irene. Mi mujer Lolita está en el cielo y Vicente está en el cielo. Y además que lo digo y lo subrayo y lo escribo con mayúscula, es que están en el cielo y ellos nos asisten desde allí. Eso es. Ellos están mejor que nosotros, porque allí no hay ni dolor, ni tristeza, ni nada, sino allí están disfrutando de la presencia de Dios. Pues es lo que es con esa esperanza con la que hay que vivir, Fausto. Un fuerte abrazo y a disfrutar mañana de esa celebración. Gracias, Irene. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Es tiempo ahora para la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Valladolid. Mañana el cardenal Ricardo Blázquez recogerá el pergamino que le reconoce como hijo predilecto de la ciudad. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenas noches. Buenas noches, Irene. 200 invitados van a arropar a don Ricardo Blázquez en un entrañable acto con el que se le concederá la máxima distinción de la ciudad. El acto comenzará en la plaza sobre la que se asienta la catedral a las 12 del mediodía, pero antes, acompañado por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, promotor de esta distinción, firmará en el libro de honor. A mediodía llegarán a la plaza de Portugalete escoltados por agentes de gala de la Policía Municipal. La figura será glosada por el alcalde, quien enumerará los méritos que le han valido a don Ricardo para ser hijo predilecto de Valladolid. Lo recibe con humildad y cercanía, como ha ejercido su ministerio. Yo he querido cumplirlo con dedicación sacrificada, con perseverancia, con cercanía a todos. Con este reconocimiento prepara su retirada discreta y en silencio a la espera de que el Papa le conceda la autorización. De hecho, presentó la renuncia por edad al cumplir los 75 años. Hoy tiene 80. Y en Burgos se ha presentado en la catedral una exposición que acogerá hasta el mes de julio su colección de Quijotes y otras obras de arte. COPE en Burgos, Sergio Corral, buenas noches. Buenas noches, Irene. La exposición acoge los volúmenes más significativos de la colección quijotesca que alberga la biblioteca del Templo Gótico burgalés, así como pinturas, esculturas, cerámicas y otras piezas de artes decorativas que explican cómo el mito literario trascendió del texto y se impuso en la decoración de otros materiales, a través de los que se establece un recorrido por su vida y hazañas. El comisario de la exposición es Juan Carlos Elorza. En la parte dedicada a Cervantes hemos recurrido a una serie de cuadros, de lienzos sobre la figura de Cervantes desde que se enroló en las tropas españolas para posteriormente asistir a la batalla de Lepanto. Las pinturas hechas son del 1800. La exposición puede verse hasta el 24 de julio en la Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos. Y en Valencia este fin de semana se celebra el comienzo del año jubilar con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. COPE en Valencia, Santi Pacheco, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Esta misma tarde se han celebrado ya las vísperas pontificales con las que han comenzado esos actos oficiales de celebración de la fiesta de la Virgen de los Desamparados, que es patrona de Valencia y que además este año inician un año jubilar porque conmemoramos el centenario de la canonización de la imagen de la patrona. Recuperamos además el formato tradicional en todos los festejos del fin de semana, después de un par de años en los que por culpa de la pandemia se habían evitado actos multitudinarios. En el programa de actos hay un poquito de todo: conciertos, danzas de baile tradicional, fuegos artificiales casi obligados aquí en la Tierra de la Pólvora y, por supuesto, celebraciones religiosas. El día grande es el domingo, a las 5 de la madrugada, la misa de descoberta en la que se descubre la imagen de la Virgen. Luego a las 8, la llamada misa de infants, en la plaza que lleva su nombre. A las 10:30, traslado de la imagen desde su basílica hasta la catedral. A las 12, misa pontifical, y a las 6 de la tarde, procesión general por las calles del centro de la ciudad. Y seguimos pendientes del estado de salud del obispo emérito de la diócesis de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, 79 años de edad, que permanece ingresado en estado grave por COVID-19 en el Hospital Universitario de Getafe, donde tuvo que ser intubado tras acudir el sábado pasado al centro sanitario. En el último parte de médico de ayer, la diócesis madrileña señala que continúa en una situación estable dentro de la gravedad. De Getafe nos vamos hasta León, a una parroquia rural. Allí, entre la Vega del Río Esla y Los Oteros, se encuentra un pueblo de 5.000 habitantes llamado Valencia de Don Juan, donde el párroco local tiene que atender a 20 parroquias en un radio de 20 kilómetros. Desde este verano cuenta con una gran ayuda, un grupo de ministros extraordinarios que le ayudan a llevar el Evangelio y repartir la comunión. Manu Torralba ha hablado con ellos. En la parroquia de Valencia de Don Juan, en León, 2 sacerdotes tienen que llevar 20 pueblos ellos solos. El problema es que son localidades de menos de 20 habitantes, están dispersas y las carreteras no son las mejores. Desde aquí de Valencia a uno de ellos pues son 20 kilómetros. Entre ese intermedio pues están todos. El padre Salvador Balbuena es el párroco y desde el verano pasado cuenta con un grupo de ministros extraordinarios que lo ayudan a acercar el Evangelio a los pueblos de la zona. Su tarea es, en la unidad pastoral que llevo yo, hacer la celebración de la palabra cuando no puede ir el sacerdote, porque somos 2 sacerdotes para esos 20. Y es que antes se repartían el trabajo entre 5 sacerdotes, pero con el paso de los años solo han quedado 2. Por eso, el padre Salvador creó este verano un equipo de 12 personas que lo ayudan en la unidad pastoral y que presiden las celebraciones como ministros extraordinarios de la comunión. Una de ellas es María. La primera celebración la tenemos a las 11 de la mañana, solimos llegar 20 minutos antes. Cuando hay 3 celebraciones las tenemos a las 11, a las 12 y a la 1. A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, hablamos del interesante coloquio con la prensa organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada esta mañana con el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania. Agradecía la solidaridad del pueblo español y destacaba la existencia de una unidad ecuménica no conocida hasta ahora. Recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 6M. Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en cope.es. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Fin de la tregua. ¿Qué hace el asesino de los Yakuza trabajando para las liadas? Yo no tengo jefe. La guerra ha comenzado. Jet Li, Jason Statham. ¿Ves el final del cañón? El asesino Hua. Dime si ves la bala. El sábado por la noche en 13. Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo €1. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Como cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano, donde se encuentra ya de vuelta nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, hemos visto por primera vez al Papa usar silla de ruedas a causa de la dolencia que viene arrastrando en la rodilla. Por el momento sabemos que se ha sometido a una infiltración, a ver si le ayuda un poco en su recuperación. Sí, desde ayer mismo estamos viendo al Papa en esta silla de ruedas que nos ha llamado tanto la atención, aunque no se descarta que ya la haya utilizado antes en alguno de sus desplazamientos. Lo que pasa que públicamente no lo habíamos visto, ¿no? El pasado lunes los médicos le recetaron 10 días de reposo absoluto, que vamos, absoluto no es que esté siendo, ¿no? Porque apenas ha disminuido su agenda de encuentros, aunque eso sí, la mayor parte de ellos están siendo en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico para evitar traslados, y siempre permanece sentado, ¿no? El pasado miércoles, al finalizar la audiencia general, volvió de nuevo a pedir disculpas a los peregrinos por no poder acercarse a saludarlos, pero yo te digo que fueron ellos los que salieron ganando, porque en estos momentos se hace una larga fila, en lugar de acercarse el Papa, son ellos los que se acercan hasta la silla donde se encuentra. Y como estamos contando, lo que el Papa, sabemos lo que tiene, porque por ahí se lee, se escucha que si tiene algo más grave, ¿no? Y el Papa realmente lo que tiene es esta agonalgia aguda en la rodilla derecha debido al desgaste del cartílago. Y desde el lunes, como has comentado, están realizándole infiltraciones. No solo ha sido un día, está recibiendo varias de estas inyecciones, de estas infiltraciones para reducir el dolor y acelerar la recuperación. De momento, su próxima gran cita pública, además de la audiencia del próximo miércoles, no olvidemos que será el próximo domingo, cuando va a canonizar a Charles de Foucauld, a Tito Brandsma y a otros nuevos santos. El 15 de mayo, sí. Está al caer, parece mentira. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del 15 de mayo? Aquí hemos hablado efectivamente de ambos. Parecía que iba a ser dentro de mucho tiempo, y ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y ahí el Papa, pues suponemos que estará deseando estar bien para, si no puede presidir esta gran canonización en la Plaza de San Pedro, pues al menos estar presente, por supuesto. Oye, esta semana el periódico italiano Corriere della Sera publicaba una entrevista con el Papa Francisco donde, entre otras cosas, hablaba de que ha pedido reunirse con Putin en Moscú, aunque por el momento no ha habido respuesta. ¿Qué sabemos? Bueno, pues una vez más, Irene, tal como se confirma en esta entrevista, Ucrania es prioritaria para el Papa, ¿no? Efectivamente, confirma que ha pedido reunirse con Putin en Moscú para pedirle que detenga la guerra, y que, de hecho, el cardenal Parolin transmitió este deseo al Kremlin hace semanas, pero bueno, de momento siguen esperando una respuesta, ¿no? También en esta entrevista manifiesta su preocupación porque se esté aprovechando la guerra para experimentar con nuevos armamentos, algo que por otra parte insistía es habitual en todas las guerras, ¿no? Y Ucrania, no solo en esta entrevista, sino a lo largo de la semana, como está ocurriendo desde el inicio de la invasión, Ucrania ha seguido estando presente en el resto de audiencias, y por aquí incluso, Irene, no se descarta que el Vaticano esté moviendo hilos para que se celebre una conferencia internacional en la que se intente llegar todos los países unidos en la misma mesa,
esperando incluso que Rusia se intente llegar a un acuerdo de paz. Desde hoy en el Vaticano, Eva, cuenta con 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza que esta mañana han jurado fidelidad al Papa. Aún así, es el ejército más pequeño del mundo. Sí, pequeño, pero en España diríamos pero matón, ¿no? Pero muy eficaz, ¿no? Ha sido una ceremonia, como siempre, espectacular. Ya no solamente porque he tenido la ocasión de ver por la Plaza de San Pedro las familias, muchas de ellas vestidas con trajes tradicionales que nos recuerdan pues los trajes tradicionales de Suiza, los del sur de Alemania, ¿no? Pero es que el ritual del juramento es muy llamativo. El capellán es el primero que pronuncia las palabras claves en las que se jura servir con fidelidad y con lealtad y con honor al Supremo Pontífice, sacrificando incluso, si fuera necesario, la propia vida para defenderlo, ¿no? Es que a continuación, en esta ceremonia que ya se lleva realizando desde hace tantos años, no tantos siglos, ¿no? Se llama a cada recluta por su nombre, en alto, y uno por uno en su lengua natal, la mayoría es en alemán o en francés, muy pocos en italiano. Agarran con la mano izquierda la bandera y con la mano derecha al cielo, con tres dedos extendidos simbolizando a la Santísima Trinidad. Se ponen a gritar con todas sus fuerzas, pero con todas sus fuerzas, digo poco, o sea, por eso es tan espectacular. Gritan su nombre y después de dar su nombre dicen ¡yo! Juro, y ponen a Dios por testigo y a los santos de que van a dar su vida por el Papa si fuera necesario. O sea, por lo tanto, es que te ponen los pelos de punta, ¿no? Y antes del juramento, el Papa les ha recibido y les ha animado a seguir dando testimonio cristiano con su vida. Ha sido una audiencia muy, muy sorprendente porque el Papa, imaginaros, sentado en la silla, como estamos contando, pero todos estaban a su alrededor, pero cuadrados, o sea, rindiendo honores porque estaban ante el Papa. Entonces el Papa les estaba hablando, solo estaban ellos, no estaba su familia, pero claro, el Papa estaba rodeado como de su mini ejército, ¿no? Todos cuadrados, rindiendo honores al Papa, y el Papa, mientras tanto, pues les ha asegurado que estaba orgulloso de ellos. Y ha tenido un detalle muy bonito porque al despedirse ha recordado a un joven guardia suizo que lamentablemente ha fallecido recientemente, no ha sido en el Vaticano, ha sido en Suiza por un accidente fortuito, ¿no? Y ha pedido oraciones por él y se veía como a algunos les caían lagrimones porque era un compañero suyo muy querido con el que han estado viviendo al menos 3 o 4 años y ha sido muy, muy emocionante, Irene. Bueno, algo emotivo y también que no deja de ser curioso, ¿eh? Pues muchas gracias, compañera Eva Fernández. Un fuerte abrazo. Un abrazo, buen fin de semana a todos. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Mañana se entrega en Madrid el Premio Mundo Negro a la Fraternidad que los misioneros combonianos otorgan anualmente desde el año 1994 a las personas más comprometidas con los derechos humanos en África. En esta ocasión lo recoge el padre Andrew Wanjohi, el párroco de Kariobangi, una barriada pobre de la ciudad de Nairobi, capital de Kenia, en la que llevan a cabo varios proyectos sociales. El más ambicioso de ellos consiste en la reinserción social de jóvenes entre 15 y 18 años que viven en el vertedero de Dandora, el más grande de África Oriental. El padre Andrew cuenta que ahora mismo hay unos 80 chicos inmersos en este proyecto de 3 fases que tiene como objetivo final que aprendan un oficio a través de un curso de formación profesional. El contacto tiene lugar donde se viene solamente a conocer el lugar y solamente se viene y se va. Después de un año y donde el padre los lleva a un programa donde es residencial, la última etapa, donde se van a aprender como un curso, como un profesional.
Y esta semana el director de la Obra de Oriente, Monseñor Pascal Golnitz, ha estado en Madrid presentando la labor que llevan a cabo en Oriente Medio. Allí ha contado cuál es la situación de los cristianos en la zona, que sufren discriminación y persecución en muchas ocasiones. Ha pedido que se construyan puentes entre cristianos y musulmanes para trabajar juntos y ha calificado de auténtica locura la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Con más de 160 años de compromiso a favor de los cristianos de Oriente, la Obra de Oriente está presente en 23 países de Medio Oriente, el Cuerno de África, Europa del Este y la India. Nos lo cuenta Clara Fernández. La Obra de Oriente lleva más de 160 años de compromiso a favor de los cristianos de Oriente Medio, con presencia en 23 países. En 1856 fue fundada en Francia bajo la protección del arzobispo de París y la dirige en la actualidad Monseñor Pascal Golnitz. La Obra de Oriente apoya la misión de los cristianos de Oriente y por eso tenemos la alegría de ser testigos de su acción y tratamos de darla a conocer en Francia. En la actualidad, la Obra de Oriente la componen más de 200 voluntarios que trabajan por mejorar las condiciones de los cristianos perseguidos. Así lo cuenta su director. Se dedican a la educación universal, la salud, la acogida de los más pobres y la defensa del patrimonio. Los cristianos orientales son, como dice Monseñor, una minoría en sus respectivos países, pero juegan un papel muy importante porque son personas de paz. Son gente formada y por tanto se ayudan unos a otros a progresar y a hacer progresar a su país. En tiempos de guerra o de paz, la Obra de Oriente apoya a los obispos, sacerdotes y congregaciones religiosas de otras confesiones, y así lo están haciendo ahora en Ucrania. Nuestra manera de actuar es ayudar a los católicos orientales, lo que se llama la Iglesia Greco-Católica en Ucrania. Así que los ayudamos en su alojamiento y en sus necesidades inmediatas y básicas para reconfortarlos también. Por su compromiso, la Obra de Oriente trabaja por la paz dentro de una realidad con una gran mezcla religiosa, política y social. Pues enseguida llegamos al tiempo de tertulia, 11 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Me acompañan en este tiempo de análisis José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Teresa Conte, directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca. Bienvenida. Muchas gracias, Irene. ¿Qué tal? Me ha parecido muy interesante la intervención del arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, Monseñor Shevchuk. No me sale ni el nombre. Es complicado, es complicado. Shevchuk. Esta mañana, en el coloquio con la prensa que ha organizado Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, agradecía la ayuda que llegaba desde aquí. Decía que veía muchas cajas procedentes de nuestro país en las parroquias y recordemos que ya son más de 12 millones de ucranianos los que han tenido que huir por la guerra, 5 de ellos como refugiados fuera de Ucrania. Pero aún hay muchas personas pues que se encuentran en el país. La necesidad es grande, no solo de productos o enseres, también espiritual. Y él decía que estaba orgulloso de sus obispos, de sus sacerdotes, sus religiosos, porque no han abandonado sus parroquias, ¿no? Ayudan a quienes quieren huir, pero también a los que se quedan. Por ejemplo, contaba que el obispo de Kharkov daba de comer cada día a 2.000 personas en su catedral. Sí, no, sobre todo lo que a mí me sorprendía esta mañana cuando lo escuchaba era la naturalidad con la que hablaba, ¿no? Es decir, pues lamentablemente en estos 2 meses de guerra se han tenido que acostumbrar a todos, ¿no? Y a todo, y supongo que ya están muy llorados, ¿no? Y eso le hace... Y él empezaba, dice, yo saludo a todo el mundo con el Cristo ha resucitado, ¿no? Y cómo nos cuesta a nosotros reponernos de cualquier problema nuestro cotidiano, y tú dices, y él está entre las bombas, está evitando, buscando la manera de evitar la muerte, ayudando a gente que está pasando situaciones catastróficas, y sin embargo no pierde la esperanza, ¿no? Y confía y agradece toda la ayuda, ¿no? Yo me quedo con eso, que a mí me ha dejado completamente noqueado. Teresa. Sí, no, la verdad es que es impresionante, visto desde aquí, ¿no? El coraje de ese pueblo, que eso es indiscutible,
pero también el coraje que tienen que tener quienes de alguna manera se ponen al frente, ¿no?, de las comunidades, poner esperanza donde lo natural muchas veces, lo natural es la desesperanza, las ganas de vivir frente al odio o el triunfo de la barbarie, ¿no? Yo creo que al final las comunidades cristianas que están en Ucrania hoy, además él lo decía, ¿no?, ante las fosas no importa quién es protestante, ortodoxo o católico, porque al final las bombas rusas, los misiles rusos no distinguen, ¿no? De hecho, tampoco distinguen ni discriminan claro, favorablemente a los ortodoxos, sí, ¿no? Quiero decir que él ha puesto muy en valor la unidad ecuménica que decía que hasta ahora no se había dado en el es país. el ecumenismo de la sangre, ¿no?, del que hemos hablado otras veces en otras latitudes del mundo, y ahí evidentemente es manifiesto, ¿no? Quiero decir, al final es que además somos cristianos, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que en la guerra en Ucrania se están matando hermanos eslavos y hermanos cristianos, ¿no? Con lo cual la guerra es una barbarie, ¿no? Pero yo creo que esa guerra fratricida todavía nos resulta más escandalosa todavía, ¿no? Y realmente ese testimonio, ¿no? Es que a mí eso porque las imágenes las estamos viendo viendo cómo se reza frente a las fosas, estamos viendo cómo se entierra, ¿no? Y que él resaltara eso, ¿no? Al final es el ecumenismo de la sangre el que están compartiendo en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Ha valorado mucho también el esfuerzo del Papa Francisco para parar la guerra. Contaba que bueno, lo que nos avanzaba Eva hace unos minutos, ¿no?, que se ha mostrado dispuesto incluso a viajar a Moscú a pesar de su dolencia de rodilla. Y es una autoridad moral muy importante que ya se ofreció a llevar a cabo una mediación, pero los rusos no están respetando la diplomacia, decía. Y hablaba también del comportamiento del patriarca ortodoxo de Moscú, que no ayudaba precisamente a esta situación. Sí, yo creo que en ese sentido pues nos hemos pasado durante estos 2 meses también en algunos foros cuestionando el por qué el Papa no nombraba a Vladimir Putin, ¿no? Y si aquello era demasiada condescendencia por parte de la Santa Sede, ¿no?, cuando es la práctica habitual de los papas. De repente esta semana el Papa Francisco, en una entrevista en el Corriere della Sera, directamente se despacha diciendo que Kirill está ejerciendo de monaguillo de Putin, y nadie ha destacado esa valentía que ha ejercido el Papa ante una situación que hoy y esta mañana condenaba también el arzobispo de Kiev, ¿no? Con gran dolor, ¿no?, por su parte, precisamente, y él contaba, ¿no?, con especial dolor por parte de todas las comunidades ortodoxas que viven en Ucrania, ¿no?, y que se han visto especialmente defraudadas porque pues confiaban al menos en una equidistancia por parte de Kirill, ¿no?, pero no un apoyo de la guerra. Y él, es que llegaba a acusar esta mañana el arzobispo de algo tan serio como decir que la actitud de Kirill es próxima o similar al fundamentalismo de Estado Islámico, Estado Islámico, y eso pues te deja congelado también. Sí, bueno, también es otro de los dramas de las iglesias nacionales, ¿no? Al final la ortodoxia en Rusia acaba siendo una iglesia nacional, ¿no? Nacional, al final una iglesia casi al amparo del Estado. Y bueno, lo que pasa es que sí, yo también subrayaría lo que tú decías, ¿no? Se ha puesto en tela de juicio la claridad y la contundencia con la que el Papa Francisco ha afrontado desde el primer momento la invasión, y esta semana, curiosamente, a mí sí me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, esa entrevista es una entrevista muy interesante, donde el Papa dice cosas muy claras también, con mucha diplomacia, además lo reconoce, ¿no? Sí. Hace falta que las puertas de Moscú se abran para ir a Moscú, lo ha dicho, y hay que ir allí donde está el responsable de las matanzas, por lo tanto hay que viajar primero a Moscú y después ya viajaremos a Kiev, ¿no? Y la red, es curioso también, ¿no?, las críticas. Yo entiendo que hay ciudadanos ucranianos a los que realmente no podemos pedirles mucha finura en muchos momentos, eso es comprensible, pero la lectura que se ha hecho de esa entrevista es muy injusta también, ¿eh? Es una entrevista muy interesante que yo la verdad recomiendo que quien pueda, quien más o menos lea italiano, se acerque a ella. Es una entrevista además muy medida, donde el Papa habla con una claridad
brutal, ¿no? Incluso de esa estación del Vía Crucis de Viernes Santo en la que no hubo oración porque esas dos mujeres juntas estaban generando un problema, quiero decir, merece la pena. No, y sobre todo, es decir, valorar esa valentía del Papa Francisco y ese trabajo que viene haciendo la Santa Sede y en general toda la Iglesia, ¿no? Lo hemos visto, lo estamos viendo con ayuda a la Iglesia necesitada, pero lo estamos viendo con tanta solidaridad de los españoles y con las distintas ONGs y plataformas, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Es decir, que una vez más se nos demuestra que cuando otros se van, la Iglesia permanece, ¿no? Y permanece en lugares tan complicados y tan complejos como Kharkov o como Mariupol, ¿no? Es decir, y cómo verdaderamente está siendo también casa de puertas abiertas, no solo la Iglesia polaca, no solo la Iglesia española, también la propia Iglesia ucraniana del este, ¿no? Que está recibiendo, y que lo contaba también esta mañana el arzobispo, una presión enorme. Y yo creo que eso es ejemplificante, ¿no? Y que, pues lamentablemente, va a generar muchos mártires, ¿no? Que veremos en los altares en las próximas décadas, ¿no? Pero con una entrega verdaderamente sin límites. Bueno, pues esa unidad, que también está buscando el Papa con los cristianos, la busca también la Iglesia Católica. Ese caminar juntos que nos recordaba también esta semana en su mensaje para la Jornada Mundial de Vocaciones que celebramos el próximo domingo, y en el que nos recuerda que todos somos protagonistas de la misión, sacerdotes, consagradas, consagrados, fieles laicos. Caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, dice el Papa, sino el propósito para el que Dios nos ha creado. Hablando de vocaciones, se trata de descubrir y valorar cada una de ellas. Habla de que es necesario precaverse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos. Teresa. Bueno, al final yo creo que este tiempo sinodal en el que estamos tiene que sembrar muchas cosas, y una de las que tiene que sembrar es un mayor sentido de identidad y de pertenencia, ¿no? Por razón fundamentalmente de nuestro bautismo, que nos haga asumir que ahí está la fuente de nuestros derechos en la Iglesia, y sobre todo nuestro deber, que no solo derecho, ¿no? de facilitar una misión que es común, ¿no? Yo creo que sería una de las, para mí, realmente cada uno al final acabamos poniendo los acentos donde yo creo que sería uno de los grandes logros del sínodo, ¿no? Que no va a ser un logro puntual, sino que evidentemente tiene que irse desparramando, ¿no? Pero, y le digo lo de desparramando en el mejor de los sentidos, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Trabajar esa conciencia de pertenencia y de identidad. También por parte de los laicos, ¿eh? No, fundamentalmente. Es que esto también es nuestro, ¿no? Quiero decir, es que la tarea de la evangelización es nuestra, es que el protagonismo es nuestro, es que tenemos que empezar a crecer. O sea, fíjate que, claro, el propio concilio, ¿no? Decía, ¿no? Estos grandes cambios que vive el mundo, pues se van a, al final los vamos a vivir dentro de la Iglesia en el mayor protagonismo de hombres y mujeres laicos y tal. Concilio, 1965, ¿eh? Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Bueno, pues yo no, estamos en ello, ¿no? Estamos en un proceso, pero creo que es importante forzarnos para comprenderlo y mirarlo así también, ¿no? No sé, yo creo que sí que estamos dando unos pasos clave, ¿no? En esa conciencia de dar el salto, ¿no? De la vocación es de unos pocos, no, la vocación es de todos, ¿no? Y yo sí que estoy experimentando en primera persona, pues, lo que supone emprender un camino de misión compartida, ¿no? En el que uno comparte vocación, comparte vida y comparte misión, ¿no? No solo tarea y no solo esa mirada ejecutiva o de brazo ejecutor y uno es solo el orante y pone alma y el otro solo pone la profesionalidad, ¿no? Yo creo que estamos ahí rompiendo esas barreras, teniendo claro cuál es la vocación de cada uno, y yo creo que hay una clave, ¿no? Que para que esa conciencia colectiva sea real, creo que es la palabra acompañamiento. Es decir, todos necesitamos ser acompañados, es decir, no valen los lobos solitarios, sean laicos, sean sacerdotes o sean religiosos, ¿no? Y nos lo decía a nosotros esta semana el prefecto para el clero en una entrevista que nos concedía Vida Nueva, precisamente eso, ¿no? En la medida en la que haya una formación seria, él se refería a los sacerdotes, pues disminuirán escándalos como el de los abusos, ¿no? Pero yo estoy convencido que en la medida en que esa formación integral, ¿no? Que no es solo en teología, no es solo en Sagrada Escritura, que también es muy necesaria y es imperante, sino una formación afectiva y sobre todo
de acompañamiento y de sentido de la comunidad y formación en sinodalidad es lo que nos permitirá a laicos, religiosos y sacerdotes ser creíbles en el mundo de hoy. Oye, un comentario final, pues a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la ley del aborto, ¿no? Se ha filtrado que la Corte Suprema pretende invalidar su propio fallo del año 73 en el que legalizó el aborto. ¿Qué dice esta ley? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué supondría su invalidación? ¿Podría pasar algo similar aquí en España? Bueno, estamos, me iba a salir un chiste, porque semana de filtraciones, realmente. Sí. Pero bueno, dicho esto, que la cosa es seria, ¿no? Bueno, lo que supone fundamentalmente es que dejaría de ser una legislación de ámbito estatal, ¿no? De ámbito federal, y al final el ejercicio de lo que algunos llaman el derecho al aborto o el ejercicio del aborto quedaría sometido a las legislaciones de los diferentes estados, ¿no? ¿Podría pasar algo aquí similar? Bueno, en España la legislación en materia de aborto no es competencia de las comunidades autónomas. La ley es una ley estatal. Llevamos, si no me equivoco, creo desde que 12 años. 2010 se aprobó la ley. 12 años con un recurso en el Constitucional. Correcto. Quiero decir. Sí. Pero con independencia de esto, con independencia de lo que suceda con la ley, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema que no está cerrado, que ese dogma de que el aborto es un derecho, para algunos un dogma, está en tela de juicio, y que quizás hay que echar el resto, ¿no?, en la defensa, pero en serio, de lo que significa el derecho a la vida, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo comentaba el otro día en la clausura de la plenaria de la Conferencia Episcopal el secretario general Luis Argüello, ¿no?, de cómo en su encuentro con el Papa, cuando le presentaron el documento sobre la objeción de conciencia, el Papa les instaba, ¿no?, a que lo que toca hacer ahora, muy bien la objeción de conciencia, pero promover conciencia, promoción de la conciencia, ¿no?, que es cómo defendemos en positivo, cómo apostamos por la vida en positivo y cómo revertimos ese mensaje, pues, de tanta gente que considera el aborto como un derecho y en cambio el derecho a la vida no lo consideran como algo así, ¿no? Es decir, ¿cómo damos ese salto que es donde nos la jugamos? Pues José Beltrán, Teresa Conte, ha sido un placer como siempre. Gracias por vuestro análisis, siempre certero. Hasta otra. Gracias a ti. Volveremos. Y el sonido con el que nos despedimos hoy es el del videomensaje del Papa Francisco para este mes de mayo, que dirige a los jóvenes para que tomen a la Virgen de ejemplo y escuchen a sus mayores para aprender de su experiencia. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. Gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Por fin nuestra propia casa. Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra. ¿Se avecinan reformas? En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal. Suelos, puertas y ventanas, armarios. Cerraduras y bombines, mirillas. Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar. Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Fin de la tregua. ¿Qué hace el asesino de los Yakuza trabajando para las criadas? Yo no tengo jefe. La guerra ha comenzado. Jet Li, Jason Statham. ¿Ves el final del cañón? El asesino Hua. Dime si ves la bala. El sábado por la noche en 13. Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make-up, make-up. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online. ¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz? ¿Qué producto es el que más ha subido? ¿Peligra el gas de Argelia? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera. El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, pues claro. Ver para creer, resulta que... Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. 86 euros megavatio hora y hoy 226. Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace... El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.